este fue el primer artículo que los había compartido. Como les dije, en este está de manera detallada cómo fue la metodología para hacer el trabajo, el método que se utilizó y hasta dónde había progresado el trabajo hasta esta fecha. Eh, Ese es el título del trabajo. Es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, eh, que se hizo en pacientes con estenosis carotidia sintomática. Ese fue el nombre que se le dio al artículo, el NACCES, por las iniciales del nombre que aparece ahí. Realmente el estudio nace en 1987. Algo interesante es que mucho antes de que se pensara en hacer este estudio, ya se habían empezado a hacer cirugías para prevención de accidentes cerebrovasculares con endarterectomía, una de las primeras descritas por allá en la década de los 50, e incluso se habían hecho otros estudios randomizados, aleatorizados, uno publicado en 1970, en el que se pudo identificar que casi el 11% de los pacientes que habían tenido morbilidad y mortalidad perioperatoria fueron omitidos en el informe, lo cual pues generó un poco de desconfianza frente a este tipo de procedimientos. Además, hubo otro estudio también, otro ensayo clínico que se detuvo porque al inicio del procedimiento casi el 35%, casi la tercera parte, perdón, de los pacientes que habían empezado el estudio habían presentado infartos, accidentes cerebrovasculares perioperatorios y también muerte. Entonces, eso hizo que se detuviera el estudio. Algo importante a tener en cuenta, y creo que el problema inicial que había, que se identificó para llevar a cabo este estudio, fue cómo prevenir, o el problema era la prevención de los accidentes cerebrovasculares en pacientes que ya hubiesen presentado un accidente cerebrovascular tipo ataque isquémico transitorio o accidentes cerebrovasculares no secuelares. Entonces, ese era como el principal problema que se encontraba. Además de ese problema, creo que otro problema fue que ya, como ya se habían hecho algunos estudios, y esos estudios no habían sido del todo concluyentes por razones que ya mencioné previamente, y que además se había evidenciado que en algunos sitios, eh, no tanto que en algunos sitios, sino que se había evidenciado que muchos había disminuido de manera significativa los ataques cerebrovasculares en pacientes que ya habían presentado un accidente cerebrovascular con las características previamente manifestadas, pero no había la claridad si este avance o esta disminución de esos segundos accidentes cerebrovasculares estaba relacionado con los medicamentos o con la realización de endarterectomía, porque se había notado que había disminuido tanto en lugares donde se hacía bastantes endarterectomías, como en Norteamérica, como en aquellos donde no se hacía ninguno, como en el Oriente, como en Japón. Entonces, ¿cuál era el vacío del conocimiento que creo yo que había en el momento? Determinar de forma clara cuál era el grupo de pacientes seleccionados que se podían beneficiar con la endarterectomía. ¿Qué grupo de pacientes dentro de esos que tienen o que tenían la estenosis carotidia sintomática se podían beneficiar del procedimiento? En este artículo y no en el otro aparecen los objetivos. El objetivo principal, más adelante vamos a desarrollar algo que me pareció pues interesante. El objetivo principal dice que lo que quieren determinar es si la endarterectomía es beneficiosa en los pacientes que han presentado isquemia
isquemia cerebral transitoria o accidente cerebrovascular parcial, comparado con pacientes que reciban solamente medicamentos, es decir, pacientes con la arterectomía más medicamentos versus pacientes solamente con el mejor o la mejor terapia de medicamentos que pudiese existir, es decir, la prevención secundaria como la conocemos. Y además habían unos objetivos específicos que cuando uno revisa al final el trabajo y los resultados, esos objetivos específicos se convirtieron como se resolvieron como si fueran el objetivo principal del trabajo. Entonces uno es determinar si la endarterectomía reduce el riesgo de un accidente cerebrovascular subsecuente a un paciente que ya hubiese presentado un previo accidente cerebrovascular. Otro, saber qué grado de estenosis carotidia es la que mejor se va a beneficiar con la endarterectomía carotidia. Y por último, saber si los pacientes que se le hace endarterectomía podrían mantenerse con un estado funcional en el tiempo posterior a la realización del procedimiento. Como les dije inicialmente, el estudio fue fundado en 1987 en el Instituto de Enfermedades Neurológicas y de Accidentes Cerebrovasculares. Participaron múltiples entidades, unas para hacer la parte estadística, otras para randomizar o aleatorizar los datos, otros manejaron la parte meramente bioestadística y múltiples centros donde estaban los cirujanos que iban a realizar el procedimiento. Ya voy a pasar entonces al otro artículo. Puse ese primero porque me pareció que los objetivos estaban muy claros en ese artículo publicado en 1991, mientras que en este, que ya es la publicación final, de un estudio que duró 9 años, incluido el seguimiento a largo plazo, me pareció que pues, en este artículo no están bien claros esos objetivos. Entonces, siguiendo con lo del método, ¿cuáles eran los pacientes elegibles? Pacientes que hubiesen presentado un accidente cerebrovascular tipo ataque isquémico transitorio, ceguera monocular y que además estuviesen o un accidente cerebrovascular sin secuelas y que además se asociaran con una estenosis del 30 al 99% e isilateral al lugar donde habían presentado el accidente cerebrovascular. ¿Qué pacientes se excluían? Pacientes que se negaron a firmar el consentimiento informado, pacientes que no tenían estudios angiográficos, que por cierto, en el otro trabajo, como les decía, encontraron que muchos de los pacientes que se habían autorizado cuando hicieron una segunda revisión no tenían los estudios angiográficos. Pacientes que tuviesen una lesión intracraneal más significante que la lesión carotidia, es decir, una lesión proximal más significante que la lesión carotidia, y aquellos pacientes que tuviesen una expectativa de vida menor a 5 años y pacientes que además hubiesen presentado algún tipo de evento cerebrovascular y que tuviesen secuelas. Para esto de las secuelas se utilizó el ranking modificado. Aquellos pacientes con ranking modificado mayor o igual a 3 se consideraban pacientes con un accidente cerebrovascular secuelar. Y dentro de los pacientes elegibles se aleatorizaron a través pues, de un sistema computarizado, un algoritmo, y el seguimiento de estos pacientes se hicieron dos grupos, un grupo de pacientes que iban
a recibir solamente medicamento y otro grupo de pacientes a los que se les iba a realizar la endarterectomía más el medicamento. La única diferencia que había entre estos dos grupos de pacientes era que un grupo de pacientes iba para cirugía. Esa era pues, la gran diferencia entre estos. Los centros que participaban, que podían participar en el estudio, esos centros deberían de cumplir con unas características. Uno, que tuviesen una tasa de accidente cerebrovascular perioperatorio posterior pues a la endarterectomía menor al 6% y que como mínimo tuviesen 50 endarterectomías consecutivas acumuladas en los últimos 2 años. Y en aquellos centros donde había más de un cirujano, cada uno de los cirujanos tenía que tener por lo menos 30 casos. Algo importante dentro de las características de los centros donde se dieron donde se realizaron las endarterectomías es que no se obligaba o no había estandarizado una técnica quirúrgica, es decir, solamente de acuerdo a su experiencia, a su experticia, en cada uno de los centros y cada uno de los cirujanos realizaba el procedimiento de la manera como lo venía realizando de manera habitual. Tenían que darse unos informes, esos informes se daban hasta 30 días posterior a que se hacía el procedimiento quirúrgico y esos informes se entregaban al investigador, al cirujano o investigador principal y también se entregaban a un staff que manejaba toda la parte de los datos médicos. Dentro de estas informaciones se entregaban detalles clínicos acerca de cómo, si el paciente había presentado accidente cerebrovascular perioperatorio, si había presentado muerte, y también se realizaban estudios de imágenes como tomografías, ultrasonografías y angiografías. En cuanto a los resultados, los eventos que se consideraron para los resultados, esos dos eventos fueron tanto muerte como accidente cerebrovascular perioperatorio. Algo importante para tener en cuenta que se hizo en el estudio es que en accidente cerebrovascular se dividieron en dos grupos. Los accidentes cerebrovasculares perioperatorios se dividieron en dos grupos. Los que producían discapacidad y aquellos que no producían discapacidad. Los que producían discapacidad eran definidos como una afectación significativa desde el punto de vista funcional, es decir, pacientes con ranking modificado mayor o igual a 3, y los que no producían discapacidad eran aquellos pacientes que habían presentado signos neurológicos de más de 24 horas, pero que su ranking era menor a 3. A tener en cuenta que este primer resultado de eventos se medía a los 30 días posoperatorios y era lo que, como les decía, se llamaba la tasa de infarto de accidente cerebrovascular perioperatorio. Para el análisis estadístico de estos resultados se utilizó el modelo de regresión de costo proporcional de Hazard y pues aquí se tuvieron en cuenta los diferentes factores, se tomaron muchas variables, 26 en total, y esas 26 variables se siguieron durante 30 días posterior a la endarterectomía. Ya vamos a ver más adelante los resultados. Las complicaciones, se hablaba de complicaciones leves, complicaciones moderadas y complicaciones severas. Las complicaciones leves eran definidas como aquellos pacientes que no tenían que retornar a una sala de cirugía y que tenían alteraciones o disfunción de nervios craneales que eran reversibles. Pacientes con complicaciones moderadas, algunos retornaban a sala de cirugías o eran transmitidos en la institución documentándose alteraciones de nervios craneales
que no eran recuperables, y los pacientes con complicaciones severas eran aquellos pacientes que fueron categorizados como aquellos pacientes que tuvieron discapacidad funcional permanente, incluidos aquellos que murieron. Entonces, en los resultados, los pacientes que se aleatorizaron para realizar endarterectomía en total fueron 1.453 pacientes. De esos, por diferentes razones, quedaron 1.415 pacientes, de los cuales 1.087 pacientes tenían una estenosis moderada y 328 tenían una estenosis severa. De esos 1.415 pacientes, la media de edad fue 65.4 años, la mayoría fueron hombres, el 70,5%, el restante mujeres, y algo muy interesante dentro del grupo de cirujanos es que fueron 278 cirujanos que realizaron las endarterectomías, y de estos 107 fueron neurocirujanos, 165 cirujanos vasculares, y la mayoría de los procedimientos, más del 90% de los procedimientos, más del 99% de los procedimientos fueron realizados o por neurocirujanos o por cirujanos vasculares. La mayoría de los casos fueron realizadas entre cirujanos canadienses y norteamericanos. Un pequeño porcentaje, un 11% de los casos, entre europeos y australianos. En cuanto a la técnica quirúrgica, ya lo había dicho, no se estableció una estandarización para la técnica quirúrgica, y el promedio de cirugía, el tiempo quirúrgico, fue entre 2 a 2.5 horas. Más adelante vamos a hacer comentarios al respecto. Bueno, ya pasando a la parte de los resultados perioperatorios, hablando de mortalidad y también de accidente cerebrovascular perioperatorio, como les dije, la tasa de accidente cerebrovascular perioperatorio y de muerte se midió a los 30 días, y la severidad del accidente cerebrovascular se midió a los 90 días. Entonces, entre los accidentes cerebrovasculares con discapacidad y los pacientes que fallecieron, se encontró que un 2.8 de los pacientes que tenían estenosis moderada presentaron estas dos complicaciones, y pacientes con estenosis severa, en el grupo de pacientes con estenosis severa, un 3%, encontrando que pues, no hay diferencias desde el punto de vista estadístico. Bueno, esta es la tabla en la que se muestra la incidencia de accidente cerebrovascular o de evento, como le llaman ellos, a los 30 días, que es tanto accidente cerebrovascular como mortalidad a los 30 y a los 90 días. Como podemos observar, solamente un 92% de los pacientes presentó algún tipo de evento, es decir, o accidente cerebrovascular o muerte. 92 pacientes, que correspondían al 6.5% de los 1.415 pacientes. Si nosotros observamos esta tabla, podemos darnos cuenta que entre los pacientes con estenosis moderada y pacientes con estenosis severa, realmente no había una significancia estadística en cuanto a los eventos ocurridos, ni a los 30 días, que son los eventos ACV perioperatorio y muerte, ni a los 90 días, hablando de la severidad del ACV en los casos que se presentaron. Esta gráfica me pareció espectacular, y lo que muestra es
De los 92, los 92 pacientes que tuvieron algún tipo de eventos perioperatorios o postoperatorios, la gran mayoría de los pacientes, esas complicaciones o esos eventos, perdón, que no son las complicaciones dentro del estudio, las complicaciones son otro grupo de etiologías, de patologías, esos pacientes que tuvieron estos eventos, la gran mayoría fueron dentro de las primeras 24 horas. Y de los pacientes, incluso unas intraoperatorias, como lo muestra este asterisco, algunos eventos ocurrieron intraoperatorios, y la gran mayoría de los pacientes que tuvieron alguno de los eventos durante el primer día, luego ese evento se presentó dentro de las primeras 6 horas con un pico y digamos, una hora crítica dentro de los primeros 60 minutos posteriores a la realización de la endarterectomía. Ya en el análisis multivariado, donde se tuvieron en cuenta diferentes factores de riesgo relacionados con las complicaciones, tanto muerte como accidente cerebrovascular, se puede establecer que las variables que tuvieron relación o que aumentaban el riesgo eran variables clínicas e imagenológicas, es decir, las que tenían significancia estadística, como si el infarto era hemisférico versus si el accidente cerebrovascular, el accidente isquémico, el ataque isquémico transitorio era hemisférico o era retinal, como si era del lado izquierdo o derecho la lesión de la carótida. No hubo diferencias estadísticamente significativas en la edad. También se encontró que los pacientes que tenían una oclusión del lado donde estaba lógicamente la sintomatología versus el lado contralateral, los pacientes con la oclusión del lado donde se realizaba la arterectomía eran los pacientes que aumentaban el riesgo de complicaciones. Si la lesión que había, si se evidenciaba una lesión en el nivel de la tomografía versus aquellos casos en los que no se evidenciaba, también hubo diferencias estadísticamente significativas aumentando el riesgo. Y lo otro era si había ulceración de la placa de ateroma que se lograba evidenciar en la angiografía. Estos pacientes también tuvieron mayor riesgo de presentar eventos perioperatorios posterior a la realización de la endarterectomía. Y dentro de los factores protectores encontramos aquellos pacientes que se les había realizado algún tipo de procedimiento a nivel cardiovascular de vasos coronarios, tipo angioplastias o alguno de este tipo de procedimientos. Se evidenció que estos pacientes tenían un factor protector. Esto ya lo hablamos. Entonces son los factores de riesgo. Y bueno, ya en la parte final, que es la que llevó a que el estudio se prolongara durante 9 años, fue el seguimiento durante 8 años de los pacientes a los que se les realizó la endarterectomía, se pudo establecer que el riesgo de presentar cualquiera de los eventos, accidente cerebrovascular ipsilateral con discapacidad o un accidente cerebrovascular ipsilateral, cualquier tipo de accidente cerebrovascular o cualquier tipo de accidente cerebrovascular o muerte, se calculó un riesgo tanto a 5 como a 8 años. Y se pudo evidenciar que tanto los accidentes cerebrovasculares discapacitantes ipsilateral al lugar donde se había hecho la endarterectomía, como los accidentes cerebrovasculares en el lugar donde se realizó la endarterectomía,
no aumentaron el riesgo significativamente desde que se realizó el procedimiento hasta un seguimiento a los 8 años. Y pues este es una digamos, de los hallazgos más importantes y que vamos a ver en las conclusiones del trabajo, que lo resaltan de manera significativa. Ya en la discusión se habla acerca de que cómo la endarterectomía en estos pacientes, en este estudio, pudo mostrar que los pacientes con estenosis superior al 70, igual o superior al 70%, los resultados fueron significativos y que además la endarterectomía en estos pacientes presentaba unos resultados duraderos, porque en el seguimiento a los 8 años se pudo establecer que tanto el riesgo de accidente cerebrovascular incapacitante o con mayor discapacidad ipsilateral y los accidentes cerebrovasculares ipsilaterales a la endarterectomía no aumentaron el riesgo de presentarse. Y otra cosa importante dentro de esta discusión es que se pudo establecer que los pacientes con estenosis moderada no tenían resultados tan importantes como los pacientes con estenosis severa. Se dice incluso que los beneficios en los pacientes con estenosis moderada son resultados modestos y que solamente se podrían justificar en aquellos casos en donde los grupos de pacientes tengan una tasa tanto de mortalidad como de accidentes cerebrovasculares perioperatorios superior al 2%. Algo interesante y que resaltan también aquí en el estudio es que comparado con el estudio que se había hecho por el grupo europeo, en el NACE no hubo diferencias estadísticamente significativas en los riesgos relacionados con la edad ni con el género, a diferencia de lo que ocurrió en el estudio europeo, que incluso la última guía europea resalta mucho de ellos acerca de la edad y también del género. En el estudio europeo además se tuvo en cuenta que otros factores que podían aumentar la presencia de eventos era la hipertensión arterial sistólica con una presión de mayor a 180 milímetros de mercurio de la sistólica, que el paciente tuviese una enfermedad vascular periférica y, como les había dicho previamente, pacientes femeninos y pacientes mayores a 70 años. Ya en la conclusión y relacionado con el seguimiento que se hizo a 8 años, se dice que los resultados mostrados en el estudio NACSE demostraron que cuando el procedimiento de endarterectomía es realizado por cirujanos expertos, es un procedimiento que es efectivo y que es duradero a través del tiempo, ya que previene la recurrencia tanto de isquemia en el lugar ipsilateral donde se tenía la estenosis carotidia significativa, y también previene principalmente que si se da en esos pacientes algún tipo de evento cerebrovascular, este evento cerebrovascular sea un evento cerebrovascular discapacitante. Del trabajo me quedan varias dudas y espero pues se puedan resolver. El doctor Alvis pues tiene muchísima más experiencia y ha revisado muchos más estudios al respecto. Me quedan algunas dudas frente al grupo de pacientes a los que no se les realizó endarterectomía, porque a los que solamente se les dio manejo médico, porque en este estudio solamente se muestran los 1,415 pacientes que se les hizo la endarterectomía. Desde el punto de vista pues, epidemiológico, ya sabemos que es un estudio muy bien diseñado, un estudio aleatorizado. Incluso se me olvidó
resaltar que una vez los pacientes presentaron los eventos, nuevamente esos pacientes que presentaron los eventos fueron aleatorizados y estudiados por un grupo de neurólogos que no hacían parte del ensayo clínico inicial, es decir, que no tenían relación con la primera aleatorización de los pacientes y ni tampoco con la obtención pues, de los pacientes inicialmente ni con los criterios de selección. Entonces es un estudio que desde el punto de vista de diseño es un estudio, como les dije, es un ensayo clínico. Sí me quedan las dudas acerca de ese grupo de pacientes, el grupo, el ala o el brazo de los pacientes que recibían solamente tratamiento. Bueno, muy bien. Eh, Vamos a ver, la razón por la que escogimos este artículo es para que cayéramos en cuenta de un par de cositas, ¿no? Ya las tengo por aquí montadas en una charla de... Voy a dejar para que usted pueda, Dale. bueno, señor. Sí, eso que dice Claudio ciertamente es interesante. Es un estudio que tiene sus detallitos, ¿no? Un estudio que es muy bien hecho, pero hay que cogerlo con pinzas, como siempre hemos dicho. ¿Ya puede Eh, usted compartirlo? no, sigues mostrando la pantalla. Listo. Entonces, lo incluimos dentro de ese listado precisamente por esto, porque ese estudio tiene más de 30 años y sigue dando, digámoslo así, la parada en el tratamiento de la enfermedad aterosclerótica de la carótida extracraniana. Lo que habíamos mandado, porque es una serie de documentos, fue el componente de los métodos, la característica de paciente, el progreso. Hay un trabajo que, si mal no estoy, yo creo que está aquí incluso en la charla esta, eh, que se publicó en el New England Journal. Entonces, vamos a desglosar esto un poquito. Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedad carotidia, ¿cierto? Sintomática, que fue lo que se estudió, como dijo Claudio, la decisión de uno revascularizar, ¿cierto? De asumir la consideración quirúrgica en el paciente, la estamos reduciendo únicamente a un porcentaje de estenosis. Cuando él habló de los resultados a largo plazo, él hablaba de la enfermedad severa, de la enfermedad moderada, etcétera. Y es esencialmente lo que sigue hoy determinando si uno trata o no. Aquí se estaban comparando dos tratamientos, que era la mejor terapia médica disponible en ese momento versus hacer una revascularización por endarterectomía, ¿cierto? Entonces, la pregunta es de quién se revasculariza y a quién se le hace ese mejor tratamiento. Entonces, lo que decía, hace 30 años, las guías y todos los documentos nos están diciendo que el porcentaje de estenosis es el único criterio que es relevante, ¿cierto? Entonces uno se pregunta con qué bases eso sigue siendo así. ¿Por qué, qué sería más importante? La estenosis, las características propias de la placa, ¿cierto? Pero esas características de la placa, ustedes se han dado cuenta que en muchos documentos eso no se tiene en cuenta. Con documentos me refiero a guías. Esta charla en realidad es de enfermedad carotidia, no exclusivamente del artículo, por eso hay cosas aquí un poquito mezcladas. Entonces,
Cuando nosotros tenemos una estenosis carotidia, ¿cierto? Viene aquí el detalle que nos va a enseñar el NASET. Es una variable que es numérica, que es continua, ¿cierto? Y ese trabajo los divide para efectos de tratamiento en dos grandes grupos. Quienes tienen menos de un 70% de estenosis y los que tienen más del 70% de estenosis. Pues entonces, hacer eso, dividir ese estudio en esos grupos, estamos hablando de que se ha dividido una variable continua, ¿cierto? Es decir, lo que nosotros conocemos como una dicotomización. Pero todos nosotros sabemos que los valores de una variable continua pueden ir desde un valor muy pequeño hasta un valor muy grande. Puntualmente hablando, podemos ir de un valor que puede ser un 30, un 67.2, un 98 o incluso hasta el 100%. O sea, todo está comprendido entre el 0 y el 100. Entonces, en estenosis carotidia nosotros hablamos de moderado de severa, si es mayor de 30 hasta 69% moderada y más de 70% la consideraremos como severa, ¿cierto? Pero fisiopatológicamente hablando, nosotros no tenemos barrera natural o un límite natural entre un 0% de estenosis y el 100% de estenosis. Es decir, el cuerpo biológicamente no cambia cuando la placa está alcanzando el 69.9% y se transforma en otra cosa cuando es el 70%, ¿cierto? Porque es una variable continua. Ese error, que es un error metodológico clásico, yo les había dicho previamente que esa era la razón por la que nosotros íbamos a revisar este documento, eh, viene también muy bien ejemplarizado en el estudio de los aneurismas intracraneales rotos. Hubo un tiempo en el que se decía que el punto de corte para los aneurismas no rotos era de 7 milímetros. Es decir, si el aneurisma tenía menos de 7 milímetros, el riesgo de ruptura era cero, ¿cierto? Pero hoy nosotros sabemos que ese aneurisma, que es más pequeñito, es el que es más peligroso. De ese error metodológico en el estudio del ISUIA, ¿cierto? Es otro ejemplo de lo que uno debe evitar al dicotomizar variables continuas, ¿cierto? Entonces, por allá en el 2011, uno de los autores que más sabe de esta cuestión de investigación, que es el doctor Altman. Altman, bueno, es una persona muy recorrida entre el mundo de la investigación, tiene uno de los trabajos más publicados o sea, en estadística, ¿no? Que son los métodos estadísticos para evaluar la concordancia entre dos métodos de mediciones clínicas. O sea, ya se podrán imaginar la importancia de su trabajo. Cuando uno categoriza o dicotomiza una variable continua, debe tener en cuenta que eso no es aconsejable. ¿Por qué? Porque si nosotros simplificamos las cosas al crear grupos artificiales, nosotros estamos sacrificando poder. Entonces eso nos va a llevar a una pérdida considerable de poder y a una corrección incompleta de los factores que son confusores, ¿cierto? Entonces, cuando uno va a llevar esos resultados de esos trabajos a la práctica cotidiana, tiene que hacerlo con mucha cautela. Entonces, ¿de dónde sale esa división de entre 69 a 70? O sea, ¿por qué de a partir de 70 se consideró que eso era severo? Y esa era la razón por la que yo quería que se discutiera este trabajo. Es que fue una consideración primero que se hizo a priori, o sea, antes de que se reclutaran los pacientes, como bien lo dijo Claudio, pero no existe ningún trabajo previo a esto que nos dijera que ese 70 es importante o que ese 70 debe ser considerado de forma relevante. Entonces, este es el documento que se envió, que vamos a evaluar para el diseño, ¿cierto? Entonces, en el diseño nosotros tenemos que, así está, grado de estenosis 30-69 y 70-99. Entonces, si nosotros hacemos eso en la tablita, vamos a tener una estenosis moderada y una estenosis severa. Pero esa estenosis la vamos a poder tener en presencia o en ausencia de ulceración, que esa era la idea inicial del protocolo original. Entonces, si nosotros tenemos úlcera o si nosotros no tenemos úlcera, ¿cierto? Pero ¿qué pasa?
Ellos lo dijeron en ese mismo trabajo. Es una cosita que se puede pasar por alto casi siempre. Y es que no tenían en ese momento una forma altamente confiable de evaluar la úlcera. Y entonces ellos dijeron, no podemos hacerlo. Como no podemos evaluar la úlcera, solamente podemos evaluar el grado de estenosis. Entonces la estenosis quedó siendo moderada o quedó siendo severa. ¿Ya? Luego apareció en el 91, que este es el trabajo que yo mencionaba, en la New England, el efecto benéfico de la endarterectomía carotidia en el paciente que está sintomático que tiene estenosis carotidia de alto grado. ¿Cierto? Aquí, de entrada, los pacientes se categorizaron en dos grupos, moderado y severo, ¿cierto? Entonces, eso estaba predeterminado. Ese 70% es una convención. O sea, hubo un grupo de personas que dijeron, nos parece que de 70 en adelante puede ser una cosa importante, pero eso no tiene ningún fundamento desde el punto de vista estadístico. Entonces, los puntos de cortes no son convenciones o no deben ser convenciones. ¿Por qué? Porque las convenciones no son leyes naturales, no son producto de una observación directa, ¿cierto? Entonces, vienen de esas opiniones de supuestos expertos, ¿cierto? Que no se les discuten cosas, pero que vienen de un discurso repetitivo que generalmente se distorsiona en la medida que lo van hablando, así como las leyendas y los mitos. En su momento original era una historia y el que lo contó ayer es una cosa diferente. Lo mismo pasa con eso. Entonces, las decisiones de expertos, ustedes saben que son las que tienen menor valor. Eso es un error frecuente, dicotomizar variables, uno de los 10 errores más frecuentes en metodología. Las repercusiones, ¿cuáles son? Pierdes poder estadístico, como ya se había dicho, generalmente puede ser hasta un tercio de la muestra, y la capacidad de correlacionar esas variables puede perderse, disminuyendo así la posibilidad de que nosotros pudiéramos generalizar los resultados, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que evitar eso para no dar resultados falsos o para evitar dar resultados que sean sesgados. ¿Okay? Eso sigue siendo una práctica común. Si nosotros vemos, incluso, bueno, esto se revisó en el, 2000, en el sí, 2020, lo que decía el UpToDate sobre el manejo de la enfermedad de la estenosis carotidia, ¿cierto? Todos dicen estenosis severa moderada. Las guías de la Asociación Americana de Neurología, estenosis severa, ¿cierto? Estas son las guías de la AJA del 2011, estenosis que sea más del 70%, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro del grupo de NACET, Claudio creo que también lo mencionó, los pacientes también se les estudió la carótida contraria, la que estaba entre comillas asintomática, ¿cierto? Y de esa cantidad de pacientes, esos pacientes que se siguieron a 5 años, se les evaluó también el riesgo de evento vascular. Y fue así. El paciente menor de 60% de estenosis tiene un 8% de riesgo de un evento vascular y el que tenía más de 60% era un 16%. Entonces, la frontera en ese estudio, estamos hablando de la asintomática, era del 60% y del 70% en los sintomáticos, ¿cierto? Entonces, el problema del NACET no es que sea, como dice la diapositiva, falso, ¿cierto? Sino que su fundamento metodológico tiene algo de arbitrariedad, ¿cierto? Especialmente que a uno no le encaja todavía en la cabeza es por qué ese 70%. ¿Ve? ¿Qué pasa? Que hoy el mejor tratamiento médico ya no es el mismo de hace 30 años, pero el estudio NACET no se cuestiona, como si se ha cuestionado otros componentes del tratamiento. Y hay otras cosas que también son importantes, pues otras variables, otros criterios dentro de la toma de decisiones. Por ejemplo, este es del 2009, este grupo mexicano de patología endovascular, vascular, pues de allá de México, el grupo que es experto en el manejo de la, pues por vía endovascular de la estenosis carotidia. Ellos hablan de
que no podemos hablar exclusivamente de porcentaje de estenosis, sino también de la placa. Entonces, se habla de un aspecto que es luminal, que te dice, sí, tienes tanto de estenosis, pero tienes también un aspecto parietal. Y ahí están los criterios cualitativos de la toma de decisión, porque la placa esa puede ser más importante. De todas esas variables que son cualitativas, la hemorragia intraplaca es una de las más importantes. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que dependiendo de la estenosis es que nosotros vamos, pues sí, a determinar lo que vamos a hacer, ¿cierto? Pero vamos a desglosar esto. Es que la idea es que nosotros podamos identificar quién teniendo una estenosis severa no se beneficia de cirugía porque los hay, y quién teniendo una estenosis menos severa, incluso sintomática, se va a beneficiar de un procedimiento. Vamos a ver acá. Esto lo hemos hablado un poquito. Entonces, por ejemplo, el infarto en una placa, el riesgo de stroke, ¿cierto? Vamos a hablar de la hemorragia intraplaca, el grado de estenosis, bueno, esto ya lo hemos dicho aquí. Claudio dijo, es que este estudio lo hicieron neurocirujanos o participaron neurocirujanos, cirujanos cardiovasculares, etc. Los cardiólogos han estudiado muy bien esta patología. Fíjense este trabajo que es un estudio de predicción de riesgo de stroke al detectar hemorragia en la placa carotidia. Entonces, es un metaanálisis, ¿cierto? Una revisión sistemática. Aquí son 7 estudios, una determinada cantidad de gente. Nos interesa es el riesgo de esa hemorragia intraplaca. Es igual, es lo mismo, doble, triple, 4 veces. Resulta que en el paciente sintomático tener una hemorragia intraplaca multiplica por 10 ese riesgo, y en el asintomático tener esa hemorragia intraplaca casi por el 8%. Entonces, la tasa anualizada de infarto en el paciente que tiene y que no tiene la hemorragia intraplaca. Fíjense, aquí tenemos 3 pacientes, una estenosis leve, una estenosis moderada y una estenosis severa. Sin hemorragia y con hemorragia. Entonces, el paciente sin hemorragia, con una estenosis menor del 50% de riesgo de stroke, es menor al 1%. Entre el 50 y el 69% es del 2.1%. Y de más del 70% es del 1.5%, ¿cierto? Pero si tiene hemorragia, el paciente que tiene menos del 50% de estenosis tiene un riesgo de stroke del 9%. Si tiene entre 50 y 69% de estenosis, el riesgo con hemorragia intraplaca es del 18%. Y el que tiene más del 70% de estenosis con hemorragia intraplaca tiene un riesgo de stroke de casi el 30%, ¿cierto? Entonces, uno se pregunta, no es que todas las estenosis de más del 70% son peligrosas. Entonces, la que no tiene hemorragia no lo es tanto. Y no que todas las estenosis leves, pues sí, leves, eran inocentes. Entonces, resulta que las que tienen hemorragia parece que no lo son tanto. ¿Ven? Entonces, la invitación a ¿qué es? A que nosotros toda esa información que recibamos la desmenucemos. ¿Sí? Sé que nos enfocamos en hacer la revisión magna o completa del documento, pero el punto clave que quería tocar era eso. Eso. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes si vamos a seguir preguntándonos si el tratamiento es dependiendo de que si es solamente el grado estenoso, si vamos a comenzar a evaluar otro tipo de detalles? Quisiera, la verdad, seguir discutiendo, pero creo que estamos un poco tarde. ¿Están ahí? Sí, claro, sí, señor. Ah, bueno, ok. Aquí estamos, ¿no? Sí, porque de pronto alguno está convulsionando ya. Eladio creo que sí. Ok, entonces ese era el mensaje, o más bien ese era lo que pretendía que hiciéramos más la discusión, pero por efectos de la hora creo que vamos a dejarlo hasta aquí y lo continuamos de pronto en una segunda sesión o ya individualmente. Sí, sí. Ahorita que habla de dicotomizar las variables, así algo cortico, pues yo realmente nunca
había caído en cuenta de eso y hubo una tendencia en estudios desde el 2007 para acá a dicotomizar variables que supuestamente daban mayor facilidad para entender y aplicar a los pacientes en tromboembolismo pulmonar, en enfermedad coronaria, y no sabía que era un error desde el punto de vista de estadístico, epidemiológico. Sí. Mira, lo que pasa es que de pronto ya tú has hecho el ejercicio y te has dado cuenta, cuando uno tiene un montón de información, o sea, de datos, y lo está procesando en el software, uno se pregunta, ¿y qué pasa si yo cojo estos pacientes entre este rango y este rango y entre este rango y este rango? Porque uno tiene la tentación de buscar algo que sea estadísticamente significativo. Entonces comienzas a dividir tus pacientes, voy a probar en este grupo, voy a probar en este grupo. Resulta que esas distinciones grupales que son al azar, muchas veces se sustentan en eso, en que cuando se está procesando la información está la tentación de buscar qué otro dato puedo sacar de estos grupos si los voy a reorganizar. Pero lo estoy reorganizando a mi conveniencia porque yo estoy buscando la P significativa, no porque fisiopatológicamente o porque tras una observación clínica uno se haya dado cuenta de eso, de que es mejor dividir los pacientes en esos grupos. Eso es un error muy frecuente, demasiado. Yo creo que todo el mundo lo hace. Entonces, hay que hacerlo con mucha cautela. No es que no se pueda hacer, hay que hacerlo con mucha cautela. Este trabajo es para que nosotros entendamos por qué cuando nosotros pedimos esa panagiografía nos llega, se recomienda hacer tratamiento para este paciente y solamente se ha hablado de un grado de estenosis y resulta que no te mandan características de la placa. ¿Ves? Entonces, como que vayamos deconstruyendo esa idea que teníamos y construyamos una más sólida con base en esta nueva información que estamos discutiendo. Muchas gracias, ¿no? Gracias, doctor.